Paz de Cristo, bendecido día. Tenemos un día hermoso, lluvioso, un día que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí para transmitir este programa hoy, este podcast. Doy gracias a mi esposa, que es mi ayudante, mi asistente. Le doy gracias a Dios por ella, que ha sido de gran ayuda para mí. Y también quiero agradecer a mi amigo Javier, que si no fuera por él no fuera posible transmitir. Gracias a su ayuda y a su apoyo y que siempre está incondicionalmente para apoyarnos en cualquier dificultad. Y también agradezco a todos los que se toman un momento para escuchar este podcast, ya sea en vivo o retransmitido. Gracias por apoyarme, gracias por seguirlo reenviando y ayudando a que se siga diseminando la palabra del Señor, que siga avanzando. A mí la verdad me interesa mucho que corazones sean transformados, que sean rotas cadenas y ataduras que el enemigo ha echado y que sean rotas las mentiras que el enemigo pone a veces en la vida de las personas, ya que el enemigo sabemos que es el engañador, el mentiroso, el que siempre quiere engañarnos y que no avancemos, mantenernos siempre eh, en un momento, en un lugar donde nos miente y nos dice que ya no hay salida. El enemigo siempre nos va a tener ahí, luchando con nuestra propia conciencia, con nuestro propio ser, ya que el principal enemigo que tenemos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es nosotros mismos. El viejo hombre, ese es el reto a vencer. Tu personalidad, tus creencias, tu mente, la mente que tiene el hombre, que dice la palabra de Dios, que nuestra mente está reprobada, porque nuestra mente solo ve lo material, solo ve lo físico. Y tenemos que aprender a vivir y tratar de vivir como Cristo quiere que vivamos, escudriñando la palabra y entendiéndola para poder vivir como el Señor nos ha puesto en los corazones que debemos de vivir. Por eso mandó a su Santo Espíritu para que nos guiara cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar en el Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración para que Dios sea el que hable a cada uno de nosotros en este podcast. Quiero decirte que si tú estás enfermo, si tú tienes cáncer, si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes algún problema que estés batallando, que no puedas superar, quiero decirte que Dios tiene la respuesta, Dios puede sanarte, Dios puede librarte, Dios puede romper cualquier tipo de enfermedad y no hay para el Señor un límite, no hay para el Señor mm, pues no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Lo que sí, la voluntad de Dios es absoluta. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué no saneo esto? Es que también hay una cosa que se llama la voluntad de Dios y que todos tenemos un día determinado. Y por eso es importante arreglar el boleto, prepararnos para cuando llegue el momento, porque dice la palabra del Señor que nadie sabe el día ni la hora. Dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿para quién será? Por eso es muy importante estar listos para que el momento que Dios nos llame, que Dios decida llamarnos a su presencia, ya estemos listos para ir con Él. Que no haya nada que nos detenga, ni nada que nos pueda hacer titubear al momento que llegue la muerte a reclamar nuestra alma. Pero los que estamos en Cristo, ella vendrá a reclamarla, pero Cristo le dirá que no tiene parte ni suerte con nosotros, porque los que estamos en Cristo somos arrebatados por su Santo Espíritu a los aires y vamos con Él al cielo. Así es de que es muy importante entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y haré una oración para que Él bendiga esto. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Toca a todos mis amigos que están escuchando este podcast, Señor. El que esté enfermo de cáncer, el que tenga problema renal, Señor. Toca, Padre, a los que sus riñones no les están trabajando, Padre, que ocupan diálisis. Sánalos en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendo la enfermedad de diálisis, Señor. Reprendo esa enfermedad renal en el nombre de Jesucristo, que ya no ocupen diálisis, Señor. Toca, Padre, a los que están enfermos de cáncer, que están pidiendo quimioterapia, Señor. En el nombre de Jesucristo, reprendo la enfermedad de cáncer. Reprendo la esclerosis múltiple, Señor. Reprendo también, Señor, todas las enfermedades terminales que hay, Señor, que hay muchas que son desconocidas, Padre. Toca también, Padre, a todos mis amigos que están pasando depresión, ansiedad,
que no hayan sentido a sus vidas. Padre, reprendo todo espíritu de suicidio. En el nombre poderoso de Jesucristo, queda roto todo espíritu de ganas de quitarse la vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tú le des un renuevo y unas nuevas ganas de vivir, Señor Jesucristo. Entonces, quien pongas palabras en mis labios y unjas mis labios, Padre, con tu Santo Espíritu, para que hable palabra de vida, que nos edifique y que nos muestre cosas maravillosas, Padre, de tu reino, para aprender cada día más de cómo debemos conducirnos conforme a tu enorme gracia y a tu enorme poder, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones, mi hermano Gustavo. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Un abrazo, hermano. Usted, a su familia. Y a todos los que se vayan uniendo, la verdad no puedo ver quiénes son todos los que están uniendo, pero todos los que se están uniendo, les doy gracias. Y el que quiera mandarme un mensaje o algo, que quiera compartir algo, pues lo podemos compartir ya que estamos en vivo. Pero empezaré dando lo que Dios puso en mi corazón. Dice, no importa dónde estés, así titulé este mensaje, Él te escucha. Así que no importa el lugar donde estemos, Él siempre nos escucha, dice en el título que puse, y tomé como referencia a Jonás. Voy a hablar de Jonás, un hombre recio, un hombre corajudo, iracundo, así lo describe la palabra del Señor. Y empezaré hablando de cómo fue que Dios lo llamó y le dice, cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Vemos cómo el Señor le habla a Jonás y le dice, ve a Nínive y diles que si no se arrepienten yo los voy a destruir. Yo voy a acabar con ellos por causa de su maldad. Y al recibir esta orden, Jonás, un hombre judío, un hombre de Judea, se cree que era de Judea, un hombre que era celoso de Dios y celoso de su pueblo. Y el Señor lo manda a predicarle a los asirios, un pueblo eh, malo, un pueblo pagano, que había masacrado al pueblo de Israel, había llevado al pueblo de Israel cautivo y los había tratado muy mal. Entonces, para Elías era ir a hablarle a un pueblo pagano, a un pueblo asesino, un pueblo que había acabado con un pueblo santo, sus hermanos de Israel, ya que él estaba en el reino de Judea y el reino de Israel había sido exterminado por los asirios y los habían llevado cautivos. Y para él era algo que chocaba con él, no quería ir a hacer esto. Entonces, este hombre que tenía el nombre de Jonás significa paloma. Y este hombre que su nombre significaba paloma, se me hace bien curioso esto porque él quiere volar como paloma e irse lejos de la presencia de Dios. Empieza a buscar la manera de alejarse de Dios. Y en lugar de tomar el camino hacia Nínive a ir a cumplir con lo que Dios le mandó, él decide agarrar un barco hacia Tarsis, que es completamente lo opuesto hacia donde iba a ir a Nínive. Pues Tarsis se cree que es actualmente España. Entonces, donde está España estaba Tarsis, entonces era completamente opuesto a donde él tenía que ir. Pero él creyendo que él podía alejarse del propósito que Dios lo había llamado, decide tomar este barco e irse y alejarse del mandato que Dios había puesto en su vida, creyendo que él podía esconderse de Dios. Porque él sabía que Dios, si él iba a predicarle al pueblo de Nínive, él sabía que si él iba a darles la palabra, Dios era, dice la palabra en Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él sabía que si iba a predicarles, Dios iba a ser clemente con ese pueblo y que iba a tener misericordia de ellos. Y ese era el coraje que él sentía. Él sabía que si iba a ir, según él, al modo de verlo de él, iba a ir en vano. Él sentía que lo que iba a ser en vano y aparte iba a ir a salvar un pueblo que había masacrado a su gente, que había masacrado a sus hermanos, que él había mirado la maldad con la que habían actuado con el pueblo de Israel.
Entonces para él era algo que no le cabía en su cabeza, cómo era posible que Dios lo mandara a predicarle a este pueblo pagano e idólatra. Y entonces él decide subirse en una barca y embarcarse en este camino hacia Tarsis. Y cuando iba en este barco caminando hacia Tarsis, empieza una gran tormenta en el barco, empieza a llegar una tormenta que lo empieza a amenazar con hundir el barco, empieza el barco a mecerse y empiezan las olas a entrar en el barco. Entonces el capitán, al ver que todo se está viniendo encima, empieza a arrojar la carga para aligerar el barco, para que el barco no se hunda, pero aún así el barco sigue siendo golpeado, sigue siendo estremecido por el mar impetuoso. Y Jonás estaba tan relajado y tranquilo en el fondo del barco que aun cuando el barco estaba a punto de hundirse, Jonás dormía tranquilamente en el fondo del barco. Porque Jonás creía que Dios no se acordaba de él y Dios no sabía dónde estaba, pero podemos ver en Salmos 139, 7 al 12, dice: jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si yo pudiera subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Vemos cómo para el Señor no hay lugar donde te puedas esconder. Así que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, quiso esconderse de la presencia de Dios, pero hasta allí lo alcanzó. Y cuando él sube y mira la mar impetuosa, ve las olas que llegan y ve todo lo que está pasando, Jonás le dice al capitán: láncenme al agua y esta mar se va a calmar. Pero los hombres del barco, antes de eso echan suertes y cae sobre Jonás. Y le dicen: dinos tú quién eres. Cuando le dicen a Jonás, Jonás les dice: yo soy judío y sirvo al Dios vivo, al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella existe. Y este mal viene por causa de que vengo huyendo de él. Me mandó a hacer un trabajo y no lo quiero hacer y vengo huyendo de su presencia. Pero como vemos aquí en lo que leí, él no podía huir de la presencia de Dios. Entonces él les dijo: arrójenme al mar y la mar se aquietará. Pero Jonás pensaba que él iba a morir en esas aguas tumultuosas. Él pensaba que se iba a ahogar en ese mar y ahí iba a acabar su tiempo y sus días. Él pensaba que ahí iba a quedar olvidado y que Dios iba a levantar a otro hombre para que cumpliera lo que a él lo había mandado a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que tú no quieras hacer, Él puede levantar a 20 que lo puedan hacer. Él puede levantar a 30 o 40 personas que cumplan con lo que tú tenías que hacer o el compromiso que tú tenías con el Señor. Y Jonás pensó en esto y ha de haber dicho: el Señor ya levantó a otro, pero me va a castigar por lo que yo he hecho, porque he huido de su presencia. No he querido cumplir con lo que Él puso que yo hiciera y hoy el Señor me va a exterminar en estas aguas. Por eso mandó esta tormenta para que yo muera aquí. Muchas veces tú así quieres huir de la presencia de Dios. Tal vez Dios te dio un propósito, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un trabajo hermoso, el cual tú debiste de cumplir. Tal vez tú tuviste algo que hacer, pero por causa de cosas que pasaron o cosas que chocaron en tu mente y no te cupieron y pensaste que eso no iba conforme a lo que tú creías, porque déjame decirte que tu mente no es la mente de Dios. Lo que tú crees que Dios tiene para ti no va a concordar con lo que tu mente terrenal cree o puede entender. Nuestra mente no es la mente de Dios. Dice que ¿quién comprenderá los pensamientos de Dios? Pero una cosa que tienes que entender es que Dios siempre tiene pensamientos de bien para tu vida. Dios nunca va a querer pensamientos de mal para nadie. Dios quiere que todos vivamos en paz y vivamos en Él. Por eso quiere que estemos en Él, para que siempre estemos unidos al Padre y siempre tengamos paz. Jonás pensó que se había acabado todo. Así tal vez tú como Jonás ahorita piensas que ya no hay salida. Piensas que vas a ser
arrojado a la oscuridad, como Jonás cuando fue arrojado al mar, el mar se aquietó. El mar se aquietó y Jonás empezó a hundir en el mar tumultuoso. Las olas lo empezaron a cubrir y lo empezaron a hundir, y por más que nadaba sus fuerzas menguaron. Y entonces algas se le empezaron a enredar en su cabeza y lo empezaron a hacer que se confundiera cada vez más. Tal vez Jonás pataleaba y trataba con sus brazos y con sus piernas de mantenerse a flote, pero era tan fuerte la fuerza del mar que lo fue consumiendo y lo fue llevando. Empezó a tragar esa agua salada, la cual entraba a sus pulmones y lo iba ahogando. Así muchas veces nosotros nos sentimos como el mar nos golpea, como el mar nos pega y sentimos que nos ahogamos y no miramos salida. Tal vez tú miras y ves no hay ya salida, está todo oscuro. Empieza tu mente a pensar: Dios ya me abandonó, Dios ya no se acuerda de mí, Dios ya me dejó porque no quise hacer lo que Él me mandó. Tal vez si yo hubiera hecho lo que Él me dijo, el Señor me hubiera librado, allá estuviera ahorita gozándome, pero por causa de mi error, por causa de no haber querido cumplir con lo que Dios me mandó, ahora estoy sufriendo aquí y ya no hay salida. Y viene el acusador y te dice: sí, pecaste, eres un pecador, estás perdido, no hay remedio para ti, ya no hay salida, ya no hay nada que te pueda levantar de este lugar en el que estás, no hay nada que te pueda sacar de aquí, estás perdido completamente. Pero en ese momento Jonás recordó que Dios era amplio en misericordia y amplio en amor. Y recordó que Dios era lento para la ira y clamó a Dios, y Dios mandó un pez que se lo comió y lo llevó a las profundidades del mar. Y allí en ese lugar Jonás empezó a orar al Señor. Empezó a orar al Señor Jonás y le dijo: cuando estaba sufriendo tú, mi Dios, me ayudaste. Así el Señor, cuando tú estás sufriendo, Él viene y te ayuda. Él te libra, Él te saca de ese lugar. Cuando estaba casi muerto, pedí tu ayuda y me la diste, dice Jonás. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo veía yo por todos lados agua. Así estamos nosotros a veces perdidos y solo vemos agua por todos lados. Grandes olas cruzan sobre nosotros, las cuales nos hunden y nos arrastran, porque a veces no quisimos hacer la voluntad de Dios y viene el enemigo y nos manda estas tempestades para hacernos creer que estamos perdidos, que ya no va a haber salida. Llegué a pensar, dice, que ya no me querías, que ya no volvería a entrar a tu templo. Pensamos que Dios ya nos olvidó, que Dios ya no se acuerda de nosotros, que Dios ya no quiere nada con nosotros. Dice: me había hundido por completo y el mar me cubría todo, y las algas se enredaban en mi cabeza. Ya Jonás se sentía completamente perdido, hundido en el mar tumultuoso, y él pensaba que ya no había salida. Dice: cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti. Porque cuando tus fuerzas menguan, cuando ya no ves salida, cuando ya no vemos nada, cuando ya creemos que está todo perdido, cuando ya creemos que no hay de qué sostenernos, es cuando nos acordamos del grande ser y creador del universo, y cuando nos damos cuenta que solo con las fuerzas que Él nos dé podremos salir adelante, porque no es con tus fuerzas, no es con las mías, no es con nuestro espíritu, sino con el Espíritu de Dios el que nos va a dar la fuerza para salir adelante. Y dice: me acordé de ti y lloré, y mi oración, dice, llegó hasta tu santuario. Y ahí me acordé, dice, lloré y llegó hasta tu santuario mi oración. Y dice Jonás: los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero voy a adorarte y a cantarte con alegría, cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Por fin Dios ordenó al pez, dice, que lo arrojara a Jonás a la orilla del mar. Vemos cómo Jonás pasó toda esta tribulación. En esa oscuridad, en el fondo del mar, dentro del pez, Jonás todavía no sabía cuál sería su destino. Todavía no sabía dónde terminaría, pero ahí Jonás, cuando estaba en esa oscuridad, cuando estaba en esa profundidad del mar, cuando había un silencio absoluto, cuando solo su voz se escuchaba susurrar en ese lugar oscuro sin ninguna luz, ahí Dios le daba paz y tranquilidad
y Dios estaba platicando con él y él estaba haciendo compromisos. Y tal vez él no escuchaba que Dios le dijera nada. Tal vez él no oía nada de Dios, pero él sí clamaba y le decía y hacía compromisos. Así tú, cuando estás en la oscuridad, cuando estás en el momento difícil, cuando estamos en ese lugar donde no vemos salida, ahí es cuando tenemos que clamar y hacer compromisos. Cuando tenemos que hacer compromisos con el Señor y decirle: si tú me libras, si tú me sacas, yo haré esto. Yo cumpliré lo que tú me mandaste. Tú me mandaste a predicar el evangelio. Tú me mandaste a cantar alabanzas. Tú me mandaste a ser un salmista. Tú me mandaste a ser un sacerdote. Tú me mandaste a ser un buen esposo. Tú me mandaste a ser un buen padre de familia. Tú me mandaste a ser un buen hombre en mi trabajo. Tú me mandaste a cumplir con el propósito de llevar tu palabra, de ser un evangelista. Pero yo no quise seguir tu camino porque creí que el camino era este. Era lo material, era lo físico. Era seguir a mi esposa, era seguir a mi novia. Pero cuando ves que tu novia te da la espalda, que tu esposa te deja, que tus hijos te abandonan, solo te queda Jesucristo. Es el único al que puedes aferrarte. Es el único que puede sostenerte. Es el único que puede levantarte en la oscuridad en la que te encuentras, en ese dolor, en ese momento difícil, en ese momento en el cual ya no hay nada de que sostenerse. Solo Cristo puede sacarte de esa oscuridad y sacarte de la luz a las tinieblas. Y ahí es cuando Dios nos lleva a entender que solo en Cristo podemos tener la victoria, que solo en Cristo podemos encontrar la salida. Por eso el Señor nos dice que siempre estamos angustiados y preocupados, que vengamos a Él y Él nos dará descanso. Dice que obedezcamos sus mandamientos y obedezcan y aprendan de mí. Dice que soy paciente y humilde. Y conmigo, dice el Señor, podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni pesada la carga que les hago llevar, dice en Mateo 11, 28 al 30. El Señor dice que nada es pesado si estamos en Él. Las cargas y las luchas vienen porque queremos alejarnos de Él. Si Jonás hubiera ido a cumplir su palabra que Dios le mandó desde un principio, no hubiera pasado la tempestad, no hubiera tenido que ir al fondo del mar, no hubiera tenido que sentir que las fuerzas le menguaban, no hubiera tenido que sentir que moría. Pero muchas veces, porque creemos que queremos ser lo que nosotros pensamos, hacer lo que está en nuestro corazón, cuando dice la misma palabra que engañoso es el corazón y malvado y perverso, ¿quién lo entenderá? El corazón siempre te va a llevar a perderte en algo que tú vas a ir en contra de Dios. El corazón nunca nos va a llevar a caminar conforme al propósito de Dios. Lo único que te hará caminar conforme al propósito de Dios es creer en su palabra y hacer su voluntad. Que aunque choque con tu realidad, aunque choque con tu mente, aunque choque con lo que tú crees y tienes entendido que es lo que tú tienes que hacer, Dios siempre te va a decir que tienes que hacer lo que dice su palabra, aunque no te guste. Porque nunca nos va a agradar lo que Dios quiere que hagamos. Siempre nos agrada más lo que nosotros queremos hacer. Queremos caminar conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestra voluntad, sin hacer lo que Dios nos manda muchas veces. Por eso es que muchas veces nos encontramos en encrucijadas. Cuando yo me alejé del Señor, fui llevado a un lugar oscuro. Pero ahí en ese lugar oscuro clamé y Él me escuchó. Estuve en ese lugar y clamé y Él me dijo que me iba a restituir, que me iba a levantar de ese lugar y que me iba a poner en un lugar de honra si yo le servía y hacía lo que Él me mandaba. Que Él me iba a sostener y que Él me iba a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y Él no me ha abandonado, Él no me ha dejado solo. Y Él me trajo de las tinieblas a su luz admirable para proclamar su palabra, para anunciarles que Él viene pronto, que Él está cerca a su venida y que Él quiere traer a todos los que son de Él. Si tú estás pasando por estas situaciones, si sientes que te hundes, si te sientes perdido, déjame decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así como recibió al hijo pródigo y le dijo: buen hijo, ven, y no le dijo nada sino lo abrazó y le dijo: maten al toro, pónganle ropa y pónganle su anillo. Así Dios te está esperando para abrazarte y ponerte tu manto, ponerte tu anillo y decirte que Él quiere cumplir las promesas que hizo a tu familia y a tu casa y a ti cuando estabas joven.
Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Y todas las promesas que Él tiene en su palabra son tuyas si tú le sirves, si tú le buscas con un corazón sincero, si tú le buscas con ahínco y crees en su palabra. Él tiene todo para darte. Y Él matará al becerro gordo y gozarás con Él en las bodas del Cordero y gozaremos con Él por la eternidad, porque Él quiere darte la vida eterna, porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que creamos en Él seamos salvos y tengamos vida eterna con Él en gloria. Dios quiere que tengas vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna con Él. Dios quiere que lo busques en el momento difícil, cuando tú sientas que no hay salida, cuando sientas que el agua te ahoga y ya estás casi bloqueándote tu mente y estás mirando oscuro. En ese momento que todavía hay lucidez en tu mente, clama a Cristo y Él te va a responder. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas insondables que no conoces. Él te enseñará lo que tienes que aprender. Yo no sabía nada de la palabra del Señor, pero Dios me abrió el entendimiento y Dios me mostró lo que quería de mí. Por eso estoy aquí este día, predicando su evangelio, predicando su palabra y diciéndoles que Cristo viene pronto, que Cristo está pronto a su venida, que las señales se están cumpliendo, que los tiempos están cercas y que todo está por venir para que Él venga por su pueblo. Tenemos que entender que Dios te está llamando, amigo mío, y Él quiere que cumplas con el propósito para el cual Él te formó. No permitas que el engañador te diga que no vas a poder. No permitas que el engañador te diga que estás perdido. El engañador siempre va a querer decirte que ya no tienes remedio. Así duró muchos años engañándome a mí, diciéndome que yo ya había pecado, que yo ya no podía volver a estar cerca de Dios, porque mi pecado era tan grande que no había remedio. El enemigo me hacía creer que yo ya estaba perdido en mis delitos y pecados y que Dios ya me había rechazado. Pero déjame decirte que un día Dios me llamó y me dijo, tú eres oveja de mi prado. Tú eres real sacerdocio, linaje escogido, y te tengo con un propósito para el cual te formé y necesito que lo cumplas. Yo hoy te digo a ti que tú eres real sacerdocio, linaje escogido. Eres oveja del prado de Dios. No te olvides que Él te amó con amor eterno. Y con amor eterno te formó desde el vientre de tu madre y te creó con un propósito excelso y preciso para que cumplieras llevando su evangelio a toda nación y a toda lengua. Es el mandamiento más grande que Dios nos dio. Proclamar su nombre, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso te formó el Señor y para eso nos creó. No te dejes engañar. Donde quiera que estés, en el lugar que estés, en el lugar que te encuentres, Dios siempre te escuchará. Aunque estés drogándote y sientas que ya no hay salida, sientas que sin esa aguja no vas a poder salir. Aunque estés ya queriéndote poner la soga para ahorcarte y ya no quieras vivir, déjame decirte que Cristo te dice que Él te ama y que Él tiene algo grande para ti. No dejes que el engañador te diga que ya no hay salida, que solo la muerte es la salida, porque la muerte es la puerta falsa, la puerta que te llevará a la muerte eterna, donde estarás por la eternidad con el diablo y sus ángeles en el lago de fuego. Y eternamente estarás en tu mente, ese gusano te estará diciendo, hubieras hecho caso, hubieras escuchado el evangelio, cuando te decían que te arrepintieras, cuando te decían que buscaras a Dios, que Él era la salida. Pero en ese lugar ya no habrá salida, porque ahí es donde el fuego no cesa y el gusano no muere. Ahí es donde ya no hay vuelta atrás, donde el enemigo te quiere llevar con él, arrastrarte con él y sus ángeles al fuego eterno, al lugar de tormento eterno. Así como dices tú que eres ateo, que Dios no existe, pero dices que hay maldad en el mundo, así como existe la maldad, existe el bien. Así como existe el infierno, existe el cielo.
y nosotros queremos que vayan al cielo. No te dejes engañar por el enemigo. No dejes que el enemigo te haga creer que Dios no existe. No te dejes engañar. Y donde estés, siempre hay un momento cuando podemos recapacitar y clamar a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Dios, yo soy tu hijo. Hoy he entendido que tú eres el único que puede sacarme de aquí. Yo hoy he entendido que tú eres el único que puede librarme. Yo hoy he entendido que solo tú puedes quitar este dolor de mi corazón y que este lamento que hay en mi alma solo tú lo puedes convertir en gozo. Y hoy quiero que tú obres en mi vida y me libres de este pesar. Me quites este dolor, me quites esta tristeza, que no puedo dejar el alcohol porque mi mujer me abandonó. No puedo dejar el alcohol porque mis hijos me dieron la espalda. No puedo dejar la droga porque mis amigos me abandonaron. No puedo dejar esto porque mi trabajo me corrieron y ya estoy viejo y no hay salida. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay nada que no sea posible. Él cambiará tu lamento del gozo y Él te levantará y te restituirá. No importa el lugar donde estés. No importa lo que hagas hecho. En donde estés, Él te escuchará. Siempre te escuchará. A Él no le importa de dónde vengamos. Jonás lo había negado. No quería hacer lo que él quería. Se había negado a trabajar para el Señor. Ya había tomado una decisión de irse. Y cuando él se creyó perdido y pensó que Dios ya no lo amaba, Dios lo levantó de ahí del fondo del mar y lo llevó a que cumpliera su propósito. Así a ti, amigo. No importa dónde estés, clama a Él y Él te va a sacar y te llevará a cumplir el propósito para el cual te formó, para que la honra y gloria sea dada a nuestro Dios, porque para eso fuimos formados, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cumplir con lo que dice en su palabra. Quiero agradecer a todos los que se tomaron un tiempo de acompañarme, todos los que se dieron un tiempo para estar escuchándome. Les pido que compartan la palabra. Mi hermano Sarabia, Dios lo bendiga y lo guarde. Hermano Gustavo, y todos los que se tomaron un tiempo para conectarse. No puedo ver exactamente quiénes son todos los que están, pero doy gracias a Dios de que hayan estado conmigo, acompañándome, compartan la palabra. Yo espero que alguien, Dios lo obre en sus corazones, Dios transforme sus vidas y que puedan tener una confrontación con su realidad y puedan entender que solo Cristo es la respuesta. Y entendamos que Cristo viene pronto. Oremos mucho por México, oremos por el mundo, oremos por la violencia que hay, oremos por nuestros gobernantes para que Dios transforme sus corazones y vuelvan a Dios, para que Dios sea el que obre en nuestra nación y volvamos a Cristo y que nuestra nación prospere en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos. Nos vemos la semana que entra, a la misma hora, a las 9:30 de la mañana, por este mismo medio, por este podcast.